vamos en este momento a presentar a la Magíster Consuelo Napaico, que nos está acompañando el día de hoy. Aquí le voy a pedir que por favor vaya prendiendo su cámara, vaya prendiendo la presentación mientras yo le doy el pase para poder iniciar. Perfecto. La Magíster Consuelo Napaico de Perú va a exponer el día de hoy Convivencia Escolar en el Perú. Psicóloga de profesión por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón con maestría de Psicología Clínica y de la Salud por la misma universidad. Consultora contratada para desarrollar un proyecto de convivencia escolar en centros educativos de Lima Metropolitana, en la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana con más de 13 años de experiencia en el área de psicopedagógicas. Bueno, sin más, vamos dando pase a Consuelo para que podamos iniciar lo que sería la conferencia magistral de apertura de la Jornada Internacional de Educación y Psicología 2020. ¿Cómo están? Buenos días a todos y todas. Encantada de poder compartir con ustedes un tema realmente tan importante que es la convivencia escolar en nuestro país y cómo es que se ha estado dando. Saber conceptos importantes, ¿no? El saber, por ejemplo, que cuando se habla de convivencia escolar se supone acá una adecuada interrelación entre todos los miembros que justamente están en el ámbito educativo. Acá viene a tallar obviamente el director, toda la directiva, el personal administrativo, aunque muchas veces no se llega a considerar o no se los tiene tan en cuenta, también es importante. Justamente los docentes, los alumnos y los padres de familia, ¿no? Entonces, voy a enseñarles unas diapositivas a medida que se va compartiendo también. Bien, entonces voy hablando también sobre este tema tan importante y saber también que el MINEDU, el Ministerio de Educación del Perú, trata también de alguna manera de promover pues que suceda una convivencia adecuada. Teniendo en cuenta acá la justamente promoción de la convivencia, la prevención también, y la atención de los casos de violencia propiamente dichos, ¿no? Entonces, tratan en lo posible de hacerlo, pero la verdad, teniendo la experiencia ya de años trabajando en el ámbito educativo, pues sucede que es, y todavía se ha visto así, ineficiente el trabajo que se ha hecho al respecto, ¿no? Es decir, falta mucho apoyo, desde el simple hecho de saber de que en muchos colegios y centros educativos del país, sobre todo públicos, todavía no tienen psicólogos educativos trabajando en este importante ámbito. Entonces, saber también la realidad del país es muy importante, ¿no? Si bien es cierto, el Ministerio de Educación hace los intentos de lograr esta convivencia escolar que se busca, pero finalmente se ve pues que no sucede de la manera que se espera. Falta mucho trabajo en este sentido, falta mucho que hacer al respecto. Entonces, acá vemos una diapositiva en donde vemos justamente todas las personas que interactúan en esta convivencia democrática que se espera, ¿no? Tanto el director, docentes, estudiantes, padres de familia, el personal administrativo y las autoridades educativas en general, ¿no? Entonces, cuando se habla de convivencia escolar, se tiene que tener en cuenta todos estos actores que vemos acá, ¿no? Muchas veces se piensa y solamente se da el enfoque en los estudiantes o solamente estudiantes, docentes y padres de familia, cuando acá también resalto nuevamente la importancia de todo el personal, ¿no? Incluso el personal administrativo también y las autoridades como los directores, por ejemplo. Bien, acá vemos una diapositiva en donde está reflejando el grado índice de violencia en el país, ¿no? En donde se ve pues que la violencia se ha naturalizado de alguna manera. Suceden muchos casos de violencia física o psicológica por parte de las personas con las que interactúa y viven los menores, ¿no? Los niños. La violencia psicológica, incluso por los propios compañeros, los golpes que muchas veces se dan para educar todavía, ¿no? E incluso muchos padres de familia tienen todavía en mente que esto es algo usual, que se debe dar, ¿no? Que es una forma de enseñar a los hijos. Los adolescentes
y niños y niñas, digamos, menores de 9 a 11 años de edad, pues sufren todas estas situaciones que se ha evidenciado ya de situaciones de violencia física por parte de las personas con las que viven, ¿no? Entonces, les decía, es importante tener en cuenta acá, ¿por qué? Porque estamos en una sociedad violenta, estamos en una sociedad en donde predomina la comunicación de tipo agresiva. Entonces, sucede que justamente al predominar esta comunicación agresiva, en donde entra a tallar acá la comunicación de los padres, ¿no? La influencia que reciben incluso los medios de comunicación, estos programas que ven en la televisión, ¿no? De diferentes, digamos, aparatos tecnológicos, en donde ellos tienen esta información de un grado índice de violencia y que también repercute en su personalidad y nuevamente lo replican en su actuar y obviamente en el colegio con sus compañeros, ¿no? Entonces es importante acá tener en cuenta este aspecto, porque si bien les decía, por un lado, están justamente el Estado tratando de promover, tratando de buscar el cómo prevenir estas situaciones y abordarlo, pues es ineficiente para la situación actual, en donde yo considero muy importante acá el trabajo de los psicólogos educativos que debe de estar ya inmerso en todas las instituciones, entidades y centros educativos, por supuesto, ¿no? Entonces nos falta acá ese apoyo. Esta es otra diapositiva que considero muy importante, ¿no? Las experiencias adversas de la niñez. Les hablaba de las situaciones violentas por las que atraviesan muchos chicos y niños. Una de estas es la violencia física, ¿no? Que se ve acá el abuso físico, emocional, sexual también, la negligencia física y emocional que se predomina, en donde muchas veces se ven familias disfuncionales, ¿no? Y esto repercute justamente en la salud mental, en situaciones de violencia de género, abandono, cárcel, en algunos casos hay padres de familia que están en esta situación y que los niños pues se ven privados de este afecto tan importante y de tener este vínculo de padres e hijos, ¿no? Entonces sí he llegado a, les decía en mi experiencia, a trabajar en muchos centros educativos, tanto privados como públicos. En este sentido, pues me ha permitido tener una visión general de la realidad que sucede en el país, ¿no? Y esta realidad, como les digo, es una realidad en donde hay mucho que hacer, hay realmente mucho en que aportar en el sector de educación, hay muchas carencias en las cuales hay que trabajar, ¿no? Y una de estas que pude ver sobre todo en muchos colegios públicos es la falta que se ve de los padres de familia, ¿no? En donde muchas veces hay situaciones como las que acabo de mencionar, en donde hay padres que están en la cárcel, ¿no? Que han atravesado situaciones también difíciles, familiares, y que no, los niños no tienen esta protección por parte de ellos y que más bien en vez de tener un vínculo adecuado, pues todo lo contrario, ¿no? Muchas veces incluso han habido chicos que me han pedido que los lleve porque no tienen quien los cuide, ¿no? No tienen muchas veces ese afecto que ellos quisieran y mucho menos alguien que se preocupe y que realmente los proteja, ¿no? Entonces, bueno, les hablaba también de una situación, ¿no? Varias de estas en donde se ve pues disfunción familiar. Dentro de estas situaciones también hay situaciones de dependencias, en algunos casos con químicos, con alcohol, adicción de diferentes tipos, ¿no? Ya sea también, por ejemplo, adicción con el uso de drogas o también de repente incluso adicción de tipo sexual, ¿no? En algunos casos. Y es importante acá el ver pues esta realidad que muchos niños están sufriendo, están padeciendo, porque están en un estado de abandono, ¿no? De abandono en donde hay que hacer mucho acá. Aspectos a evaluar.
A ver, acá sí les quiero contar de una experiencia importante que he tenido en realidad siempre, las ponencias que tengo. Trato de enfocarme acá en la experiencia que he tenido a nivel profesional, justamente en los temas que voy desarrollando, ¿no? Entonces, eh, acá he colgado justo una imagen de unas pruebas de clima escolar que se elaboraron el año pasado para un estudio muy importante de un proyecto de convivencia escolar que se hizo en la DREL, Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, en donde tuve la oportunidad justamente de participar y de poder llevar a cabo este proyecto tan importante, en donde justamente lo que se medía inicialmente era cómo está el clima escolar, ¿no? Bajo todos estos ítems que podemos observar acá. Se tomaba una prueba de clima escolar tanto a los alumnos, docentes, padres de familia, al director o directora del colegio, también al personal administrativo, es decir, a todo el personal en general, ¿no? Todos, digamos, los actores que vienen a tallar en justamente la convivencia escolar de un centro educativo. En esta prueba o este test que era bastante largo, pues se veía justamente todos los ítems que se ven acá en esta diapositiva y justamente lo que se buscaba es recolectar información, tener justamente esta información importante para saber cómo está en ese momento a nivel de clima escolar este centro educativo para luego más adelante de aplicar estrategias importantes, nuevamente hacer la medición y saber en qué se había mejorado, qué cosas todavía falta, qué es lo que más necesitan, ¿no? Tener en cuenta más su realidad y de acuerdo a eso poderlos ayudar. Sí, como en todos los proyectos o todos los casos que se puedan ver de este tipo, es importante también resaltar pues de que tal vez faltaban modificar algunos temas para poder llevar al cabo el proyecto de la mejor manera, ¿no? Personalmente considero, por ejemplo, que habían preguntas que tal vez dentro de este cuestionario no estaban tan enfocadas al manejo adecuado de muchos alumnos, ¿no? Por lo que costaba incluso a veces el hacer entender que faltaba todavía completar algunos ítems del cuestionario o algunas preguntas que todavía a ellos les era difícil entender también, por lo que había que repetírselas. Y en algunos casos considero importante una adecuada observación de los instrumentos que se van a realizar para no, digamos, utilizar herramientas que puedan ser tan complejas o que en algún momento tal vez no puedan ser tan útiles para lo que se espera, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que siempre, al tener en cuenta estos proyectos, es importante ver antes qué instrumentos se van a preparar, ¿no? Para que puedan ser funcionales, efectivos y eficaces en los resultados que se esperan. ¿Sí? Entonces, dentro de estos ítems están el nivel de conflictividad en la escuela, la forma de resolución de conflictos que tenían, la dinámica de la relación de los actores, tanto alumnos con profesores como con sus padres y con el directivo, es decir, qué es lo que esperan o qué es lo que piensan los alumnos, por ejemplo, de sus padres de familia, sus profesores o su personal directivo del colegio en donde estudian, ¿no? Entonces, también se medía acá la existencia de canales de comunicación, la existencia de un clima de confianza, el grado de satisfacción de los actores con el funcionamiento general de la escuela y con el desempeño también con los otros actores y con el propio, ¿no? Cómo se también percibían ellos como alumnos. El reconocimiento a los distintos actores también y los estímulos que hayan podido brindárseles, si es que ellos lo consideran así o tal vez no. La comparación entre las expectativas iniciales y el logro alcanzado también. Y el nivel de motivación y de compromiso que puedan tener en el trabajo escolar. Acá, tanto de los padres como docentes, como de los alumnos también, ¿no? Entonces, era importante, bueno, acá solamente están los ítems, pero en realidad el cuestionario era bastante largo, ¿no? Aproximadamente 60 preguntas por cada persona. Bien, entonces,
quisiera hablarles un poquito más de esta situación actual. A ver si me ayudas a pasar la diapositiva a la siguiente, por favor. Acá hay unas fotos, ¿no? En donde se ve pues el trabajo, las dinámicas que realizaba con los docentes, teniendo en cuenta su labor tan importante, ¿no? Esta, por ejemplo, es después de haber terminado una actividad de taller de desarrollo de habilidades socioemocionales con ellos, la cual considero muy importante porque siempre me he preocupado por trabajar este aspecto, considerando pues que son los líderes de los centros educativos, ¿no? Acá también tener en cuenta que una realidad también del país es que nos falta, por ejemplo, enfocarnos en todo este aspecto emocional y la inteligencia emocional que se ha visto que cada día es más y más importante. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces se tiende a pensar de que el maestro solamente transmite conocimientos, ¿no? Y que enseña en el aspecto académico, cuando en realidad es muy importante también el aspecto de la inteligencia emocional. Entonces, esto desde que se, digamos, tiene en cuenta la carrera del docente, debería también evaluarse el factor de personalidad de ellos. Evaluar, por ejemplo, cómo es su comunicación asertiva, cómo es su nivel de empatía, si tiene responsabilidad social y cómo lo manifiesta, ¿no? Entonces sería importante también que, por ejemplo, en las universidades también se tenga en cuenta el momento de que se está postulando esta carrera tan importante. Hay algo que yo siempre repito, y es que después de los padres, los segundos formadores de personalidad son los maestros. Entonces es en ellos en donde, digamos, se debe depositar esta confianza tan importante para generar un vínculo adecuado entre justamente docentes y alumnos y padres de familia también con los docentes, ¿no? Que es uno de los temas también importantes que se debe tener en cuenta. Muchas veces en los centros educativos he visto justo que falta esto, ¿no? Este trabajo en equipo entre padres y docentes, esta comunicación asertiva que debe prevalecer. Y muchas veces más bien sucede que se ve pues que están en ciertos roces o temas de conflicto, ¿no? Cuando en realidad debería ser pues lo contrario, porque el objetivo es que los alumnos, es que los hijos de los padres de familia, obviamente, puedan pues lograr las metas trazadas, ¿no? Para que tengan un aprendizaje óptimo. Y para eso es muy importante el trabajo integral de padres de familia, docentes, psicólogos educativos y obviamente los alumnos. Entonces, eh, sí, les decía de la importancia del liderazgo de los docentes, también saber que es muy importante el liderazgo que debe cumplir el director o directora del colegio, ¿no? Sabiendo pues de que ellos son los líderes principales y sí, en la experiencia propia que he tenido, la verdad es que sí, he llegado a ver una relación tan grande de que si de repente conocemos a un director, a una directora que es un líder positivo, que es una persona que tiene estas habilidades blandas, como un adecuado nivel de empatía, manejo de emociones, comunicación asertiva, un grado adecuado de autoestima, que sabe resolver conflictos, que sabe tomar decisiones, que sabe trabajar en equipo, es decir, un líder positivo, pues finalmente eso va a repercutir y se ve reflejado en el clima escolar, porque también va a depender mucho del director o directora el manejo y de cómo es que los profesores estén motivados también en su trabajo, o tal vez desmotivados. O en algunos casos he visto profesores que incluso sienten miedo al trabajar, ¿no? Algunos que lo hacen por hacer o lo hacen incluso porque ya no tienen otra alternativa y porque simplemente están ahí y tienen que cumplir por cumplir, y en algunos casos ni siquiera se cumple, ¿no? Entonces, es la verdad de la situación y lo que sucede, ¿no? Y lo digo con el ánimo de fomentar la conciencia al respecto y ver el cómo mejorar este aspecto tan importante, ¿no? Entonces, así como los directores obviamente tienen gran influencia en el clima escolar del centro educativo, también los docentes en sus aulas con sus niños.
¿no? Si vemos docentes que están estresados, que están preocupados, que están cansados, ¿qué les van a transmitir eso a sus chicos? Lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer acá? También enfocarnos en las habilidades socioemocionales que deben tener los maestros, ¿no? Y en ese sentido, el acompañamiento hacia ellos, el darles estrategias, ayudarlos en ese proceso de mejora va a ser muy importante. ¿Sí? Entonces, saber que en casa los líderes son los padres de familia y los chicos tienen que seguir sus indicaciones, y en el colegio los líderes pues son los maestros y los chicos tienen que seguir también las indicaciones que dicen los maestros. Pero ¿cuándo es que van a seguir esas indicaciones? Lo van a hacer realmente cuando vean que los maestros les inspiran confianza, cuando vean que los maestros son merecedores de la confianza de ellos. ¿Y cómo es que lo van a ver? Desde el primer día de clases, porque los niños son como esponjitas que absorben todo y además que ellos captan rápidamente las emociones, son muy intuitivos. Entonces se dan cuenta realmente cuando la persona está contenta, se dan cuenta si la persona está molesta, se dan cuenta de que si de repente la persona está incómoda, fastidiada, aburrida, cansada, ¿no? Entonces hay que ser congruentes también con lo que se enseña. Si de repente la profesora está enseñando y dice, hay que ser, digamos, empáticos, hay que ser solidarios, pero de repente ven los niños que la profesora, pues al momento que viene otra profesora a pedirle una ayuda frente a algo, la profesora se la niega o le voltea la cara o no le saluda. Entonces, ¿qué relación hay? ¿Qué están encontrando? Que lo que dice no es cierto, no es real. Entonces, más bien tienden a generar esa distancia y ese nivel de empatía, de comunicación, de confianza sobre todo, pues también se va a distanciar y alejar, ¿no? En esta relación que debería prevalecer entre docentes y alumnos. Entonces acá también es importante saber de la comunicación no verbal, ¿no? Es como decir, a ver, vamos a hacer rapidito un ejercicio. Si es que yo en este momento estoy hablando con ustedes en esta ponencia y me pongo así con esta actitud, ¿no? Con la posición de mis manos de esta manera, mi ceño fruncido y les digo, estoy muy feliz de compartir esta ponencia con ustedes. Algo les está diciendo mi rostro, ¿verdad? Algo les dice mi cara, mi gesto, para los que me han observado, ¿no? Mi ceño fruncido, la posición de mis manos, mi tono de voz, les está expresando, obviamente, lo contrario, ¿no? Entonces, ¿qué les expreso acá? Que más bien estoy molesta, pero les dije que estaba feliz. ¿A qué le van a creer más? A lo que dice, obviamente, mi rostro, a lo que le dice mi cara, más que lo que escucharon de mi voz, ¿no es cierto? Entonces, igual pasa con los niños y siempre va a ser así. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que siempre tratar de tener una relación importante de lo que se les dice y se les está demostrando, ¿no? Entonces, acá les digo, la función del liderazgo de los docentes es muy importante y esto se de ver reflejado desde el primer día de clases, porque ahí es cuando el alumno, digamos, detecta y dice, sí, me convenció el profesor, me convenció la profesora, voy a creer en lo que me dice, confío en lo que me dice, entonces voy a seguir sus indicaciones. Pero si de repente notan lo contrario, notan contradicción en lo que habla, pues entonces va a generar lo contrario y va a haber más bien un distanciamiento, desmotivación y van a decir, no, como que no quiero hacer lo que me dice, porque finalmente no están convencidos de que se les está hablando con la verdad, ¿no? Entonces eso es muy importante. Pasamos por favor a la siguiente. Bien. Bueno, esta es una foto del trabajo también realizado después de aplicar algunos talleres con los niños, ¿no? En donde es muy importante acá, si considero el factor de la motivación, ¿no? Y los niños, como digo, ellos captan siempre las emociones, captan si uno está feliz con lo que está enseñándoles o si tal vez no.
¿no? Entonces, es muy importante también acá que los maestros se den un tiempo, ¿no? E incluso yo diría, su carrera demanda tanto trabajo, porque he visto a maestros que no solamente trabajan en el colegio, sino también en casa, ¿no? Y tienen una recarga laboral bastante fuerte. Entonces, el tener unos minutitos para practicar ejercicios de relajación y de respiración ayuda bastante. Entonces, sí, saber de que los niños demandan mucha energía también y que es importante tenerlo en cuenta justamente para prevenir y ver cómo lo trabajamos en nosotros mismos. Acá el que el docente maneje adecuadamente su tiempo es muy importante, ¿no? El que sepa, por ejemplo, de que tanto la alimentación como el sueño es importante para tener un estado justamente emocional que se espera para tener justamente la mejor actitud al momento de estar en la clase con sus alumnos también, ¿no? Bien, pasamos por favor a la siguiente. Acá es una foto de una de las charlas a padres de familia, en donde les digo, esta es una de las tantas, en realidad son muchas las charlas que he dictado en diferentes centros educativos, tanto públicos como privados, de diferentes niveles socioeconómicos del país, en donde sí hay algo que se ve generalizado, tanto en colegios públicos como privados, es la falta de participación de los padres, ¿no? En esta charla me acuerdo que apliqué una estrategia muy importante, ¿no? Que fue ya de todas las estrategias que vi, colocar en la puerta del colegio, ¿no? Que se los estaba llamando con motivo de urgencia por un tema conductual de sus niños, ¿no? Hablando de esa manera es que acudieron varios padres, como ven acá en la foto, pero muchas veces sucede que se hacen las invitaciones, por lo general en inicial es en donde hay más padres de familia en las charlas o reuniones o talleres que se brindan. En primaria, digamos, van disminuyendo y en secundaria la verdad es que casi no van, ¿no? Son muy pocos los padres de familia del nivel de secundaria que asisten a estas reuniones escolares en el colegio de sus hijos. Entonces, ¿qué se ve acá? Que hay una falta de motivación por parte de los padres de familia y también hay una escasa o poca preocupación al hecho justamente de vincularse más en la educación de sus hijos, ¿no? De involucrarse en esta educación que es tan importante, en donde muchas veces ellos tienden a delegar la responsabilidad únicamente a los maestros, ¿no? Pero a veces también sucede lo contrario, a veces hay colegios en donde más bien los maestros delegan esta responsabilidad solamente a los padres, ¿no? La idea es que se trabaje en conjunto, como les comentaba, que prevalezca esta comunicación tan importante y que se trabaje en equipo, en donde se necesitan formas y herramientas de motivar a los padres de familia. Esta fue una primera reunión en esta foto que tuve con estos padres de familia. Mi principal objetivo era justamente eso, motivarlos para que sigan asistiendo, para que sigan viniendo a las demás charlas o proyectos que se realizaron en el colegio, ¿no? Entonces, finalmente fue muy buena la participación de los padres de este colegio, y eso que era un colegio público y bastante lejano en Lima, ¿no? En donde realmente ellos necesitaban mucha orientación del aspecto psicológico. Y sí, felizmente que vieron esa necesidad importante y su participación fue bastante constante, ¿no? Y bastante buena, diría. Este colegio, por ejemplo, ya tenía 14 años sin que se dé el servicio o atención de psicología, en donde hablamos de una población aproximada de 1000 alumnos del nivel de primaria y secundaria, ¿no? En donde, les digo, habían ya situaciones de mucho riesgo, violencia. Habían, por ejemplo, muchos alumnos que ya estaban en situaciones de alcoholismo, de abuso, situaciones de violencia, de bullying,
de violencia familiar. Me acuerdo en este colegio también habían padres de familia que no podían ver a sus hijos porque incluso en algunos casos estaban, digamos, en la cárcel y no pues podían ver, y en algunos casos ni siquiera algunos niños lo sabían, ¿no? Entonces, ¿qué les quiero decir? Había, sí, una problemática bastante fuerte, ¿no? Chicos en situaciones de abandono y que no contaban en ese colegio con el servicio y el apoyo de psicólogos, ¿no? Bien, entonces, ver las estrategias para que los padres de familia se involucren en la educación de sus hijos es sumamente importante, ¿no? Hay diferentes formas, dar recompensas también, apoyarlos en cuanto a asesoramiento psicológico es muy importante. Bien, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, esta es una imagen de la realidad que viven muchos chicos, ¿no? Acá, como ven, se menciona estrés tóxico. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos niños no encuentran ni en la familia ni en el colegio un ambiente adecuado para desarrollarse sanamente y tener pues esta salud mental que merecen. Muchas veces en la casa viven una situación de violencia familiar, como las que les mencionaba, muchas veces sin el afecto de sus padres, sin el cuidado de ellos ni la protección, ¿no? Y luego en el colegio también a veces pasa lo mismo. He visto situaciones y es la realidad, así como hay excelentes maestros, así como hay maestros realmente dignos de respeto, porque tienen esta vocación de servicio que es tan importante y se ve reflejada en su trabajo cuando realmente, como decía, tienen esta vocación de servicio. Pero también hay maestros que la verdad, eh, como yo digo, los maestros tienen esta gran posibilidad de influenciar ya sea positivamente o también de forma negativa en sus alumnos. Y a veces sucede de esta forma también, ¿no? A veces sucede que los maestros incluso son partícipes de bullying o que fomentan bullying en algunos de los casos. ¿Cómo? Llamándoles, por ejemplo, la atención públicamente delante de los demás chicos, diciéndoles tal vez comentarios o mensajes ofensivos, en donde los alumnos tienen ahí la posibilidad de etiquetar rápidamente y decir, este chico es responsable porque la profesora lo felicita, porque la profesora dice esto de él. Pero este es un mal alumno, es un irresponsable, es un malcriado, porque la profesora le grita, porque la profesora le llama la atención, le dijo tal cosa y tal otro comentario ofensivo, ¿no? Entonces ellos tienden a etiquetar y de acuerdo a eso también van a tratar a sus compañeros, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado al respecto, porque sí, los maestros influyen tanto y como decía, son estos líderes en el colegio que tienen la oportunidad también de enseñarles lo mejor a sus alumnos y también enseñarles lo que es la inteligencia emocional, los valores que son tan importantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante saber cómo está el clima de muchos de los niños en nuestro país, tanto en las familias como en el colegio. Pasamos, por favor, a la siguiente. Bien, las experiencias adversas que se ven, ¿no? Por ejemplo, el nivel de adquisición del lenguaje por debajo del rango esperado, es una de las situaciones que pasan muchos chicos, ¿no? Hay muchos niños que pasan ya a la primaria sin tener un adecuado uso del lenguaje, ¿no? Las dificultades de atención, de concentración que cada vez se ven más, ¿no? Las habilidades de alfabetización que suelen estar disminuidas también, hay un bajo rendimiento académico en muchos de los casos, problemas de aprendizaje, se ven muchas veces condiciones médicas crónicas y una menor calidad de vida. Hay una última que está abajo, por favor. Sí. Dificultades en la salud mental, ¿no? Y obviamente acá el 32% de la población presenta pues esta probabilidad de tener problemas
de externalización o de internalización, ¿no? Entonces, acá me estoy enfocando a lo que es la salud mental y saber pues de que efectivamente todas estas situaciones repercuten en el clima escolar también de los chicos en el colegio. Vamos a pensar en los chicos que tienen problemas de aprendizaje, por ejemplo. Son uno de los candidatos primordiales para que les hagan bullying. Son aquellos chicos que además de tener, por ejemplo, este déficit de atención o problema para atender y concentrarse, también una de las características en estos casos es que suelen tener una baja autoestima, ¿no? Y esta baja autoestima hace que sean chicos inseguros, más tímidos, con menos probabilidad de defenderse, ¿no? En donde los otros chicos tienen ahí, digamos, esa posibilidad de poder, de alguna manera, descargar sus emociones negativas con ellos y muchas veces sucede así y es una lástima porque estas situaciones sí marcan la vida y la personalidad, ¿no? de las personas. Yo he atendido muchos casos de chicos, incluso jóvenes ya universitarios, que recuerdan estas situaciones con mucha tristeza y que han repercutido en su vida social, incluso en la universidad, ¿no? Porque son como heridas que si no las ha trabajado, pues llegan también a marcar cada vez más, influyen siempre y a lo largo de su vida. Entonces es muy importante tener en cuenta y cuidar este aspecto. Vamos bajando, por favor. Bueno, acá hay varias características de experiencias adversas de la niñez. Voy a mencionar solo algunas por un tema también de tiempo, como por ejemplo la violencia de género que se da, ¿no? La depresión, el intento suicida. Ahora, hablando de depresión y de intento suicida, hay que tener en cuenta también la realidad actual, ¿no? Esta realidad que vemos en la pandemia, en donde se ha evidenciado y cada vez hay más casos de ansiedad y de depresión. Y en esto hay que tener mucho cuidado porque si ya previamente se veía cómo estaba nuestro país a nivel de salud mental, pues ahora con toda esta situación de la pandemia, pues han incrementado los índices de violencia, de depresión, de ansiedad, de estrés en general, ¿no? Entonces hay que tener bastante en cuenta. Y todos estos problemas, ya sea de atención, de, digamos, problemas, por ejemplo, en cuanto a la agresividad, problemas sociales en general. Hay que tener en cuenta lo que está causando este estrés tóxico en los niños y jóvenes y también cómo es que se está teniendo una cultura ciertamente deshumanizante en donde cada vez hay más agresión, cada vez se comunican de forma más agresiva y se está perdiendo la empatía, esta capacidad de sentir lo que sienten los demás, de ponerse en el lugar de los otros, ¿no? Entonces hay mucho que trabajar en cuanto a la salud mental y la calidad de vida. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, hay un factor muy importante a tener en cuenta para proteger a los niños de hoy y a los adultos de mañana, y es la ternura. Esta ternura que nosotros debemos de practicarla con nosotros mismos para poderla enseñar y transmitírsela a los demás, ¿no? Entonces, a través de la ternura se tiene la posibilidad de ser amado, ser valorado, de tener las necesidades físicas, psíquicas, también emocionales atendidas. Contar con adultos leales que nos inspiren esta confianza tan importante para generar estos vínculos sanos con las personas. Contar siempre con el acompañamiento y el apoyo de familiares va a ser muy importante, ¿no? Y que los niños sientan finalmente que son protegidos, que son cuidados, que son queridos y amados. Esto es muy importante. Esta ternura tenemos que empezar a practicarla desde donde estamos, con nosotros mismos, nuestros seres queridos, con nuestros alumnos y las personas que amamos en general, y tenemos que practicarlas cada vez más, ¿no? Entonces, tener esta capacidad de que
todos podemos ser tiernos y reflejar esa ternura en los otros es muy importante. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, acá voy a mencionar otras experiencias de ternura que se deben fomentar en la niñez. Hablar con la familia sobre los sentimientos es muy importante, tener esa apertura al diálogo y que los padres les den ese tiempo para que se comuniquen, ¿no? Sobre todo en los momentos difíciles también, es en donde hay que fortalecer ahí el diálogo y la comunicación. También el participar de tradiciones comunitarias, ¿no? ¿Qué tradiciones, por ejemplo? Incluso la propia familia puede tener pues sus hábitos, tradiciones que deben de practicarlas siempre, ¿no? Por ejemplo, los domingos siempre por ahí visitar a los abuelitos. Esa puede ser una tradición de la familia. O tal vez el día sábado que sea el día para de repente ir al parque a practicar algún deporte o establecer un día para tener alguna actividad también de tipo incluso religiosa, el ver la manera justamente de fomentar estos hábitos y tradiciones familiares también es importante. El tener un sentido de pertenencia a las instituciones educativas va a ayudar mucho a esa, digamos, participación que se requiere de los padres de familia en la educación de sus niños, ¿no? El que sientan también que hay amigos que los apoyan es muy importante y que sientan que hay por lo menos dos figuras adultas que les generan esa protección, que los van a ayudar, que tienen el interés de justamente ayudarlos a que sean mejores personas va a ser muy importante, ¿no? El que sientan que son protegidos, por lo menos por un adulto, un familiar en casa, ¿no? Va a ser importante para el desarrollo de esta experiencia ternura tan importante en la vida de una persona y que va a marcar la personalidad de un individuo. Pasamos por favor a la siguiente diapositiva. Ya, hay neurotransmisores también importantes de la ternura. Estos son la oxitocina, la serotonina y la dopamina, ¿no? Entonces, acá ustedes ven escrito lo que justamente van a generar estos neurotransmisores, ¿ya? En donde justamente están enfocados a una visión positiva, ¿no? Por ejemplo, hay actividades como el hacer ejercicios o bailar que van a ayudar a justamente segregar estas hormonas de la felicidad, la dopamina, la endorfina, ¿no? Que los van a ayudar a sentirse mejor con ellos mismos. Entonces es importante realizar aquellas actividades que nos ayuden justamente a segregar estas hormonas tan importantes como las mencionadas, ¿no? Para que tengan un estado de ánimo más adecuado que los encamine justamente a esta felicidad tan importante. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, ¿cuáles son los resultados de esta ternura como un antídoto a esta comunicación agresiva y esta violencia que se está viendo cada vez más en nuestro país y en general en muchos otros países también, ¿no? Se ve que se da esta situación de violencia. Autoconfianza y autoestima, que es muy importante hoy en día. Y justamente este tema me voy a enfocar más en el taller que voy a brindarles luego. Es un taller también que yo digo bastante importante porque ahí es en donde voy a dar herramientas justamente para ayudar a generar esta convivencia adecuada que se requiere en los centros educativos con todos los actores que les he mencionado, alumnos, padres de familia, docentes y el personal administrativo y directores también, ¿no? Entonces, esta autoconfianza y autoestima va a ser muy importante justamente para prevenir situaciones de violencia. La persona que se conoce, se acepta y se valora va a ser una persona también capaz de defenderse. Salud física, mental y espiritual, ¿no? Vamos a ver que va a haber una relación más en estos aspectos tan importantes que engloban un desarrollo integral en la persona. La motivación por aprender, esas ganas por mejorar cada día,
el desempeño académico también va a ser mejor en todos los niveles educativos, la habilidad para regular estos impulsos y ser más tolerantes a la frustración también se va a ver acá como justamente una de las mejoras a raíz del poder trabajar cada vez más la ternura con los chicos. La resolución pacífica y asertiva de los conflictos, el saber también decidir y diferenciar lo que es bueno y lo que no lo es, ¿no? Tener principios y valores importantes. La capacidad también para fortalecer y tener cada vez mejores relaciones interpersonales, y también esa capacidad de que más adelante, cuando sean también padres de familia, puedan ser mejores padres, mejores mentores y cuidadores de sus hijos, ¿no? Entonces necesitamos realmente una sociedad que se enfoque en trabajar esta cultura psicológica justamente para velar por la salud mental, emocional y generar una cultura pacífica en donde se vea pues de que esta violencia cada vez sea disminuida y más bien tengamos ciudadanos más responsables socialmente, más empáticos, ciudadanos que puedan también ser más solidarios y ayudarnos mutuamente, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, este es un punto muy importante, los agentes estratégicos. Los agentes estratégicos son acá varios y también dependiendo de la ubicación de los centros educativos. Por ejemplo, en esta foto estoy conversando con una persona que venía de la municipalidad de ese distrito, ¿no? De donde pertenecía el colegio, con un representante de la municipalidad, con un representante también de la PNP, de la policía, del Ministerio de Salud también, ¿no? Una representante también del Ministerio de la Mujer, de la Defensoría de los Niños, de la DEMUNA, ¿no? Así como también el director del centro educativo, ¿no? Entonces, acá mi objetivo, porque yo realmente estaba en este proyecto de convivencia escolar aportando y tratando de generar una mejor convivencia escolar en el colegio, y sabía que tenía que dejar también un planeamiento, un plan importante para que lo lleven a cabo en función a estos logros que se esperaban para que puedan justamente tener una mejora en este aspecto tan importante de la convivencia escolar. Y parte de eso, al conocer la realidad de ese colegio y saber que no tenían o no contaban con el apoyo de una psicóloga, fue justamente contactarme con una persona, en este caso del Ministerio de la Mujer del MIM, ¿no? Para que pueda delegar una psicóloga y pueda aportar en este aspecto y pueda justamente darles ese soporte, esa herramienta, así como también con otra psicóloga de un centro de salud que quedaba bastante cerca, ¿no? Entonces, el que sientan también de que hay formas de resolver conflictos y de poder justamente trabajar en función de generar una mejor convivencia escolar. Pasamos por favor a la siguiente, ya para ir terminando. También el trabajo con los chicos que pertenecen al municipio escolar, ¿no? Dándoles roles, ayudándolos a mejorar en su trabajo y justamente ayudándolos también a crear planes que los sirvan a promover esta convivencia adecuada y disminuir los índices de violencia que sucedían ya en el colegio. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, entonces la transformación a la ternura desde la empatía va a ser muy importante porque se va a ver acá una asimetría de poder, es decir, cuando uno tiene la capacidad de sentir lo que siente el otro, también se va a conmover de lo que siente y va a poder ayudar con más facilidad, ¿no? Y no se va a ver una relación como que yo soy más y tú eres menos, no, sino más bien de igualdad. Somos iguales, tenemos necesidades similares y por lo tanto podemos ayudarnos, ¿no? Entonces lo que se busca justamente es promover esta
relación empática, en donde se vean, digamos, relaciones simétricas de poder y justamente se cultive esa sensibilidad tan importante en donde se llegue justamente a demostrar el amor, la cercanía, el compañerismo, la amistad, la solidaridad que debe de prevalecer en estas relaciones simétricas. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, entonces la crianza con ternura va a promover las fortalezas familiares, ¿no? Ya que se va a trabajar justamente la valoración y reconocimientos de los niños como sujetos con derechos, ¿no es cierto? Construcción sana de las relaciones siendo horizontales, en donde se va a fortalecer siempre la comunicación y el diálogo. Va a haber un acompañamiento empático, como les mencionaba, y siempre se va a dar pues esta importancia a los valores como una forma de trascender desde la humanidad, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que se busca acá superar las experiencias adversas durante la niñez, que justamente es lo que causa muchos problemas de salud mental y comportamientos, ¿no? E incluso se ve pues en este riesgo social en el presente y futuro de la vida de los niños y adolescentes. Entonces, es importante justamente enfocarnos en cómo desarrollar cada vez más esta convivencia, esta sana convivencia escolar que merecen los niños y niñas de nuestro país y del mundo en general. No sé si es que hasta el momento, a ver si pasamos a una última ya diapositiva, y también quisiera saber si es que hay alguna pregunta o alguna intervención de algunos de ustedes que quisiera hacerlo en este momento. A todos los participantes, si alguien desea poder realizar una pregunta, por favor, de indicar levantando la mano o comentar. Tenemos a Joel en este momento. Por tema de tiempo, vamos a solamente responder esta pregunta. Joel, te voy a activar el micrófono para que puedas hacer la pregunta, ¿vale? Buenos días. Buenos días, Joel, te escucho. Sí, el detalle, estaba haciendo esa comparación en cuanto yo trabajé en un hogar de niños en la zona de Junín y a los niños se les daba amor, cariño, respeto, todo el conjunto multidisciplinario, ¿no? Pero yo me sorprendí que haciendo un análisis de muchos hogares, tanto de INAVIF, todo eso, que casi el 80% sale un niño disfuncional o una señorita disfuncional. Y no me explico hasta ahora si se le da todos los canales, los medios necesarios para empoderarse de las situaciones, de su personalidad, de sus emociones, qué parte de ese proceso ha fallado. Y yo conversaba con muchas religiosas o religiosos que llevan hogares y me decían lo mismo, ¿no? No tenemos la certeza, pero sí el monitoreo que hemos tenido nos ha resultado negativo cuando le hemos dado a los niños lo que usted dice, el cariño, el amor, el aprecio, todas esas emociones o todos esos sentimientos, pero cuando han llegado a la adolescencia, alzaron el vuelo, a un año salieron embarazadas casi el 60% o tuvo familia. Entonces, yo buscaba pues algo más serio y decía, ¿qué está pasando con esta juventud? ¿Qué está pasando con esta estructura de estandarizar o formar a los jóvenes, ¿no? En ese proceso de su desarrollo, tanto de sus emociones. Mi pregunta era ahí, ¿no? ¿Qué estrategias clave se debe trabajar para lograr esa forma homeostática, ¿no? Que el niño se desarrolla tanto en sus emociones, en lo nivel cognitivo, emocional, pero de una forma equilibrada y no irrumpa de una forma en la adolescencia, toda la formación que ha dado la adolescencia irrumpa todo de una forma que cae en un abismo, que entran en depresión, en angustia, el sinsentido de la vida, ¿no? Eso era mis gracias. Gracias a ti, Joel, por la importante pregunta. Realmente es muy importante. Y efectivamente se ven muchos casos de situaciones de ese tipo, ¿no? En donde ya los chicos vienen de ambientes, como decía, tóxicos, que les genera ese estrés
a muchos menores, y ya vienen de familias disfuncionales, en muchos de los casos en donde justamente todo esto repercute en su desarrollo de personalidad, tanto en el aspecto psicológico, ¿no? Y en diferentes factores, incluso también en el aprendizaje que puedan tener en el colegio. Entonces, aquí saber también de que los docentes tienen esa posibilidad de enseñar la resiliencia a sus alumnos, de que a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades, pueden salir adelante. Entonces, es importante que puedan también ver la manera de ayudarlos a generar redes de apoyo, que puedan también cultivar valores, el que puedan enseñarles a desarrollar sus habilidades socioemocionales, como autoestima, manejo de emociones, comunicación asertiva, resolución de conflictos, entre otros, ¿no? Entonces, justamente los docentes tienen toda esa posibilidad de enseñarle los recursos a sus alumnos, y ya la verdad es una pregunta muy importante y muy extensa como para responder, pero sí, luego voy a brindarles en el taller justamente más respuesta y con más detalle a lo que me ha preguntado el día de hoy Joel, que es una pregunta muy importante, en donde justamente se ve pues de que los maestros, todos en general, todos los maestros tienen esta posibilidad de enseñar la resiliencia y de que puedan salir adelante a pesar de las dificultades. Y me voy a detallar más en responderles en el taller que viene ya a continuación de esta ponencia. Igual, para cualquier cosa, también me pueden escribir por interno. Les dejo igual mi número, es el 9410-23652, para poder tal vez absolver algunas dudas o inquietudes que tengan, ¿no? Y los espero también al taller que sigue a continuación, justamente para brindarles estas estrategias tan importantes para favorecer una adecuada convivencia escolar. Perfecto, muchísimas gracias. Con todos, disculpen no poder seguir respondiendo preguntas para justamente poder cumplir lo que sería el programa académico de esta jornada. Bueno, en este momento estamos dando por concluida la conferencia magistral. Damos gracias a la magíster Consuelo Napaico que nos está acompañando y nos ha aportado conocimientos a la comunidad educativa.